Colombia, ¿cuáles son tus recuerdos? ¿Cuál es tu memoria? Quiero que juntos recordemos lo que has visto y has escuchado. Gobernantes, historiadores, periodistas, académicos, artistas o combatientes que a lo largo de tu historia han hablado de cómo te ven. Te voy a mostrar las voces que te han hablado durante estos 70 años. El grupo terrorista ELN no se detiene en su ofensiva. 3 generaciones de colombianas han convivido en medio de asesinatos, masacres, violaciones de los derechos humanos, secuestros, crímenes de lesa humanidad y desapariciones forzadas. Esto empezó hace 70 años. El Partido Conservador estaba en el poder. Las disputas aumentaron debido a que no se repartió equitativamente el poder. Los liberales aumentaron la compra de armas, provocando así un enfrentamiento. El Bogotazo fue una revuelta popular como consecuencia del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril de 1948, a manos de Juan Roa Sierra en el centro de Bogotá. Su asesinato desató la violencia. Ríos de sangre empezaron a correr por toda la nación a causa de sus seguidores, los cuales provocaron disturbios. Se calcula que entre 1948 y 1954 hubo 300.000 muertos. Se escuchaban voces gritando ¡Revolución! Pero en lugar de esto, solo hubo violencia. Para muchos colombianos, Gaitán representaba la esperanza del pueblo. Sin embargo, muchos de sus ideales eran orientados hacia el socialismo y el comunismo. A partir de 1950, Laureano Gómez asumió el mandato del país y quiso reformar la Constitución al estilo del Fuero de los Españoles de Francisco Franco. Las élites pactaron en secreto y le dieron el poder a un militar e invitaron muy cordialmente a que Gómez abandonara el poder. En 1953, el general Rojas Pinilla dio su golpe de estado. Parecía que con esta nueva figura al poder se iba a manifestar un poco más de estabilidad en el país, sin estar al frente liberales y conservadores. Pero las acciones de violencia continuaron aún por causas menores, como el día de la masacre en la Plaza de Toros en Bogotá en 1956. Se conformó el Frente Nacional y se hizo de nuevo el intento de la repartición de poderes entre los partidos conservador y liberal. Aparentemente la violencia bipartidista disminuyó, pero aún así no terminaron los conflictos. En 1964 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19, y se empezaron a escuchar sus voces en toda la nación, por medio de la ideología del socialismo. En 1974 se da por terminado el Frente Nacional. El resultado, un país más violento que al inicio. Surgieron 7 guerrillas y 3 de ellas lograron fortalecerse. En esta época surgieron hechos como el paro cívico nacional en septiembre de 1977, donde las personas salieron a protestar contra la opresión del gobierno. Como respuesta, se dio el llamado Estatuto de Segura, por el cual militares podían juzgar a civiles aún por delitos de rebelión. Violaron muchos derechos humanos. Fue una época en donde los cuerpos desaparecían, habían encarcelamientos y torturas sin juicios verdaderos.
El narcotráfico surgió como modelo económico, político y social para financiar la revolución de los grupos insurgentes, como las FARC, el EPL, ELN o el M-19. Dicho modelo fue adoptado por grupos armados como las AUC, quienes se levantaron en contra de las guerrillas. Además, el narcotráfico dio origen a la delincuencia organizada como los carteles de la droga. En pleno mandato de Julio César Turbay, su política de mano dura logra reducir las guerrillas, pero esto a costa de sangre y vidas. Al finalizar su periodo, el pueblo está cansado de tanta sangre derramada. En 1982, Betancur inicia negociaciones con las guerrillas, mientras ellos aumentaban sus frentes con extorsiones y narcotráfico, con lo cual se fortalecen nuevamente. En este mismo sentido, los paramilitares son apoyados por mafiosos y militares para asesinar a políticos de izquierda. En esta década se llegó a un punto donde la sociedad fue permisiva con el narcotráfico. Este flagelo gozó de buena reputación y tuvo amigos en las altas esferas de la sociedad. Uno de los acontecimientos más fuertes en esta época fue la toma del Palacio de Justicia. Este acontecimiento generó una ola de terrorismo de Estado, tratando de acabar con todo signo de oposición al establecimiento. El gobierno inició una guerra contra el narcotráfico y las represalias fueron contra el pueblo, instaurando terror en la nación. Pero la guerra dejó de ser el sentido de lograr el poder y se convirtió en un negocio. Los narcos más poderosos compraron tierras y se convirtieron en los nuevos terratenientes del país. Los carteles de Medellín, Cali y Norte del Valle se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura y así emprendieron una guerra contra el Estado para evitar tratados de extradición, cometiendo actos terroristas contra la población civil. Las FARC, que lucharon contra los terratenientes, comenzaron a secuestrarlos y extorsionarlos. Estas acciones se llegaron a convertir en una muy buena fuente de financiación para las guerrillas. Aquí, los poquitos han convertido la guerra en un negocio del cual se surten y viven. Para defenderse de los guerrilleros, surgen muchos grupos de este estilo. No solo autodefensas de los narcotraficantes, sino también de los esmeralderos y ganaderos del país. Los nacidos en esta década convivieron en medio de narcotraficantes y vivieron atemorizados con el terrorismo ocasionado a través de los carros bomba. Los años siguientes registran una sucesión de hechos dramáticos, con métodos más violentos de guerra. El movimiento de las Autodefensas Unidas de Colombia se fortaleció, empeorando el drama humanitario en el país, y así causando desplazamiento forzado y desaparición de personas, convirtiéndose en una organización terrorista. En el caso de la guerrilla, se destaca el secuestro, mientras que los grupos paramilitares realizaban numerosas masacres. Ambos grupos, además de fuerzas estatales, realizaron violaciones a los derechos humanos. No va a ser fácil. También decimos, ¿no? Pues si nos toca seguramente volver a lo de antes con bombas, con dinamita, volvemos a conseguir armas. Seguimos considerando la vía armada como la única porque las vías legales están cerradas en Colombia. En 2017 se da la transformación de las FARC de grupo armado ilegal a partido político. Se aprobarán 6 reformas constitucionales fundamentales para que funcionaran los acuerdos. Entre ellas estuvo la Justicia Especial de Paz, la que le dio 10 curules a las FARC. Por una parte, el ELN sigue activo, y aunque hubo avances hacia un proceso de paz con esta guerrilla, todavía no ha comenzado, y no parece que esté cerca su inicio. La guerra que has vivido impactó tu cultura, tus esperanzas, tus proyectos de vida y la ética de tus habitantes. La violencia se originó como un pensamiento y una idea, que fueron introducidos y propagados en tu mente y corazón. Y a través de esas voces te convencieron, te manipularon y te llevaron a entender el temor, la indiferencia, la actitud defensiva y el engaño como caminos legítimos para resolver cualquier desacuerdo.
El ambiente que se ha generado en ti ha producido personas que no siempre son conscientes de los espacios que la violencia ha tomado en sus vidas, perdiendo así su capacidad de asombro frente a lo que ocurre en el día a día, influenciando aún su manera de hablar. Quiero que ahora veas un poco de esta realidad. Mostrándole aquí las pancartas que tenemos al frente nuestro, hay 5 frases. Sí. Si yo le pregunto con cuál de esas frases usted identificaría mejor al colombiano, ¿cuál seleccionaría? Con el de en medio, el de no me alegro, pero me da un fresquito. Ok, ¿por qué? Porque es el que más he escuchado en las clases. Soy de México, no soy de Colombia, y escucho mucho que mis compañeros dicen ese, sobre todo cuando pasa algo con una materia, o el profesor faltó, o algo así, dicen ese. Yo me inclinaría por la que dice, hágase el de la vista gorda. Por lo general, nosotros los colombianos siempre vemos que lo que le sucede a los demás no nos va a tocar de alguna u otra manera, nos va a tocar a nosotros. Y siempre estamos así, nos hacemos el de la vista gorda. No me alegro, pero me da un fresquito. ¿Y nos podría decir por qué? Yo creo que sí, hemos tenido tantas oportunidades de ser felices, de construir, pero también hemos tenido una gran cantidad de retos que asumir como comunidad, como colombianos, y a veces cuando nos llegan noticias que no nos alegran, no nos llenan de felicidad, nos corre como un manto de tranquilidad que no sea nuestro país, que están ocurriendo esas cosas que por supuesto no son tan positivas. El vivo vive del bobo, porque es que lamentablemente ese tipo de conductas, la gente piensa que eso es engrandecer a la persona. Uy, qué berraco, porque ese tipo hizo una trampa y uy, qué berraco, ese es el vivo. Denunciamos esa voz de violencia y desolación que por tantos años ha azotado, enseñado, discipulado y modelado la mentalidad de los colombianos. Declaramos que la memoria de esta voz es borrada de ti. Ya no escucharás ni reconocerás la voz de extraños, sino una sola voz, la voz del Hijo de Dios. Colombia. Se escuchan los cielos y en la tierra que eres una nación de primicia, que edifica sobre la misericordia, verdad y justicia. Tus frutos dignos de arrepentimiento manifiestan que el temor a Dios es tu fortaleza, nación que tiene celo por la presencia de Dios y se mantiene ministrando en adoración. Tu don redentivo es ser puerta, cuya puerta es el Hijo. Todo lo que entra y sale es por medio de Él. Nación constituida sobre la piedra probada, angular, preciosa y de fundamento estable puesto por el Padre Celestial. Nación donde no hay celos entre hermanos. Nación fiel y verdadera a su Creador. Nación que es saciada por Jesús. Nación que edifica sobre la misericordia, verdad y justicia. Nación de gobernantes justos. Nación que tiene celo por la presencia de Dios y se mantiene ministrando en adoración. Sus generaciones son de simiente de paz. Sus habitantes no tramarán mal los unos contra los otros y no amarán la mentira. Dios es nuestra justicia, y Él es quien se sienta a gobernar.